Al filo de la intriga. Enrique VIII, el rey de los excesos. Una de las personalidades monárquicas más conocidas en el mundo es Enrique VIII, el rey de Inglaterra que se hizo famoso por ordenar la decapitación de dos de sus mujeres y por su ruptura con la Iglesia Católica. Pero también ha sido recordado por su gusto exacerbado por las apuestas, por sus amantes, la comida y demás vicios. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Nacido en 1491, fruto del matrimonio del rey Enrique VII Tudor e Isabel de York. A Enrique VIII le perseguía la reputación de su padre, quien partió de este mundo siendo un rey repudiado por haber aumentado los impuestos al pueblo inglés. Por su parte, Enrique hijo sabía qué tipo de rey quería ser y soñaba con las hazañas de su ancestro, Enrique V, el llamado héroe de Agincourt, y aspiraba a devolverle a Inglaterra la gloria que antes tenía. Sin embargo, cuando tenía 10 años, el príncipe de Gales, que era su hermano Arturo, contraería matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, forjando una alianza entre Inglaterra y España, por lo que él sería el heredero predilecto al trono, y no Enrique. No obstante, no pasarían muchos años para que Arturo falleciera, dejándole el trono a un joven Enrique. Y para mantener la alianza, su padre propondría casar a la viuda Catalina con Enrique. El Papa autorizó la unión, puesto que confiaba en la palabra de la doncella de Aragón sobre que su matrimonio con Arturo no había sido consumado. La misma Catalina testificó a favor de la nulidad del matrimonio, pues según ella, la incapacidad de Arturo para la consumación de la unión entre ambos había permitido que ella siguiese siendo una doncella. Es así como un Enrique de apenas 18 años se casaría con la viuda de su hermano, quien le llevaba 6 años de diferencia. En 1509, ambos serían coronados y comenzarían una política contra Francia. Para este entonces, Inglaterra tenía un rey atlético, interesado en las artes y en la poesía. También era apegado a la religión católica, tanto que fue nombrado como el defensor de la fe por el mismísimo Sumo Pontífice, luego de hacer pública su lucha contra el protestantismo de Martín Lutero. Pese a todo, su fe y actitud cambiarían con las dificultades de su matrimonio. Puesto que pasaban los años, y Catalina parecía incapaz de concebir un varón sano, resultando en 6 embarazos que terminaron en abortos o en primogénitos muertos al poco tiempo de nacer. Solo un bebé sobrevivió, quien se convertiría en María I de Inglaterra. Para este punto, Enrique estaba obsesionado en 2 cosas: en tomar Francia y expandir el poderío de Inglaterra, y en asegurar su trono con la concepción de un heredero varón. Pero más allá de mantener el legado su sangre, muchos historiadores afirman que tener un hijo era una cuestión de orgullo viril del rey, ya que la incapacidad de este acto era relacionada con la posible impotencia sexual del hombre. Así que frustrado con sus intentos por la dominación de Francia y por fracasar en tener un futuro varón al trono, Enrique se desvivió en sus múltiples amantes, al igual que comenzó a cambiar su comportamiento de manera radical. En los 20 años del matrimonio real, Catalina no dejó de cumplir sus labores como reina consorte, a pesar de los desprecios por parte de su esposo por no darle un hijo sano y por las múltiples infidelidades por parte de él. Es más, en el tiempo de su reinado, el pueblo inglés llegó a adorar a Catalina, incluso considerándola como la verdadera reina, después de lo que le deparó el destino. Pese a los comportamientos excesivos del rey, Catalina se dio cuenta que su esposo había cambiado totalmente. En sus primeros años, Enrique se presentaba como un joven inteligente, apacible, frustrado por no conseguir sus objetivos, pero que aún así tomaba decisiones políticas y militares sabias. Pero tanto la reina como la corte del rey sabían que Enrique no era el mismo después de pocas décadas. Y muchos historiadores apuntan a varios accidentes importantes en la vida del rey. El primero fue en 1524, cuando una lanza penetró el visor de su yelmo en un torneo de justas. Un año después,
perdió el conocimiento y cayó de cabeza al fondo de un arroyo. Igualmente se cree que el comportamiento impredecible del monarca fue desencadenado por un accidente en un torneo en 1536, cuando su caballo cayó sobre él, causándole una pérdida de conocimiento de 2 horas. A partir de aquí, Enrique empezó a ser olvidadizo, irascible y tendiente a tomar decisiones impulsivas. Esto último lo demostró al ver cómo Catalina se hacía mayor y no le daba su ansiado heredero al trono, declarando así el matrimonio nulo. Mientras tanto, había conocido a quien él creía sería su salvación: Ana Bolena, una de las damas de honor de su propia esposa. Se cuenta que Enrique trató a Ana como a la mismísima reina, incluso siguiendo en matrimonio con Catalina. Como Bolena no permitía a Enrique consumar su relación mientras estaba casado con la reina, este no tuvo más remedio que anular su matrimonio por considerarlo inválido. El Papa no autorizó el divorcio del rey, por lo que frustrado, hizo caso a sus consejeros e incluso a la misma Ana Bolena, de romper relaciones con la Iglesia Católica. Y así, como si fuera el resultado de un capricho, se nombró a sí mismo como la cabeza de la nueva religión anglicana. Sin embargo, siguió enturbiado por la falta de un heredero. Ana tampoco lograba traer al mundo un niño, sino que dio a luz a una niña, Isabel, futura y legendaria reina de Inglaterra. Mientras tanto, el rey seguía disfrutando de sus amantes y la comida, llegando a tener un sobrepeso mórbido e incluso contagiándose de sífilis. Según historiadores, la sífilis pudo haberla heredado de sus antepasados. Aunque se ha especulado acerca de que Enrique padecía de un raro síndrome genético. Teniendo en cuenta que la mayoría de sus descendientes morían antes o poco después de nacer y que la salud mental de Enrique se deterioraba rápidamente, se cree que podía ser portador del antígeno que el positivo. Tener este antígeno provocaría diversos síndromes y enfermedades que podían afectar tanto a los fetos en desarrollo como a la propia salud física y mental del rey. Por lo tanto, muy probablemente, su genética haya sido la causante de que no haya podido tener un heredero varón completamente sano. Y esto, junto a su caída en la irracionalidad y los problemas de su matrimonio, lo llevaron a entrar a una de las fases más erráticas de su vida. Aquí fue cuando las acciones de Enrique comenzaron a tornarse más oscuras. Ordenó la decapitación de Ana Bolena por adulterio e incesto, una acusación que hasta hoy en día se considera falsa. Y prontamente volvió a casarse con una de sus amantes, llamada Jane Seymour. Este matrimonio duró poco, puesto que la reina murió a causa del parto de un varón, al que llamaron Eduardo. Se dice que fue la única reina a la que Enrique realmente amó, puesto que fue la única que le dio un varón, aunque éste moriría apenas siendo un adolescente. El siguiente de sus matrimonios fue más bien por causas políticas. La unión con Ana de Cleves le permitiría tener una alianza con los luteranos alemanes, por lo que la boda tendría lugar en 1540. Sin embargo, anularía rápidamente su matrimonio. Según los historiadores de Enrique, la ruptura se dio porque de Cleves no era lo suficientemente atractiva para el rey. Sin embargo, otras investigaciones sugieren que fue al contrario. Ana de Cleves era una mujer noble, con juventud, inteligencia y riqueza, sin la necesidad de un título monárquico. Mientras que Enrique era obeso, cojeaba por sus lesiones en los torneos y tenía úlceras por la sífilis. Así que lo más probable es que ella lo despreciara, pero por cuestiones de orgullo, Enrique la descartó de inmediato. Posiblemente la gota que derramó el vaso fue Catalina Howard, una de las más jóvenes esposas del rey, quien sería una adolescente cuando contrajo matrimonio con un Enrique de más de 50 años y con una apariencia no muy agraciada. Por lo tanto, las crisis postnupciales no tardaron en aparecer. Se dice que Catalina tuvo un amorío fuera de su matrimonio con un caballero y cortesano de nombre Thomas Culpeper.
E incluso, previo a su casamiento con el rey Enrique, había tenido un romance con otro noble, Francis Derham. Un enemigo de la familia de Catalina alertó de estas relaciones al rey y se autorizó una investigación. Cuando los hechos se confirmaron, Catalina alegó que Derham la había obligado a ella a sostener una relación adúltera. Esto fue astuto, porque ellos estuvieron involucrados antes de la unión con el rey. Pero el haber admitido esto habría invalidado su matrimonio con Enrique, lo que la alejaría del cargo de reina. Cuando interrogaron a Derham, este expuso la relación entre Catalina y Culpeper, y ambos amantes de la reina fueron ejecutados. A pesar de los supuestos hechos, se ha puesto en duda si de verdad la joven Catalina fue infiel al rey o si fue víctima de una conspiración por parte de sus enemigos dentro de la corte real. Lo cierto es que Enrique también ordenó la ejecución de Howard a los 2 años de matrimonio. Y un dato perturbador de este hecho es que mientras la decapitación de Ana Bolena fue hecha en manos de un profesional, bajo un corte limpio y certero, la ejecución de Catalina Howard fue mucho más brutal. Se dice que el hacha no estaba afilada y que se necesitaron de varios impactos para poder desprender la cabeza de la joven de su cuerpo, dándole unos últimos momentos de vida llenos de aflicción. Bajo este tipo de actos, es posible ver un Enrique bárbaro y despiadado, y a pesar de esto, seguiría en la búsqueda de su reina, pese que ya tendría su heredero asegurado. Así, Catalina Parr fue la última de sus esposas, quien sobreviviría a la muerte del rey. A propósito de su angustiosa muerte, le antecedieron años de agonía, delirios y dolor, gracias a sus padecimientos, lesiones, posible diabetes, gran obesidad y otras enfermedades debido a sus grandes excesos, que atosigaron al rey hasta el fin de sus días. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.